queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el reverendo Francisco Javier Alonso, de la Iglesia Episcopal del Poderoso Salvador de Vigo, presbítero de esta iglesia y licenciado en Psicología. Una semana más como responsable de esta sección de Radio Anglicana de Psicología y Fe. Hoy nos vamos a centrar en un modelo psicológico muy utilizado si queremos ayudar y modificar conductas y comportamientos que conlleven sufrimiento humano, que conlleven también dolor o algún tipo de trastorno psicológico, que se llama el Master Model o el modelo maestro. Es muy común, por ejemplo, que muchos jóvenes, a nivel de psicología social se ha estudiado mucho, se sienten muy identificados con figuras relacionadas, por ejemplo, con la música, con el cine, con la literatura, e intentan copiar esos modelos a los que consideran un ideal, un objetivo a alcanzar. Nosotros, como cristianos, nuestro modelo es Jesús. Jesús como camino de sabiduría y salud. Ya lo dice en Juan 10, 14, 15. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, y pongo mi vida por mis ovejas. Estos textos del Evangelio de Juan declaran la esencia de nuestra fe y de la psicología pastoral. Jesús es la clave y el objetivo. Jesús es el modelo maestro a seguir. Jesús debería ser el referente y al mismo tiempo la guía para poder alcanzar una plenitud en la vida. La meta es, por lo tanto, poder enfocar nuestra atención en Jesús, en sus palabras, en el Verbo de Dios. Para ello debemos utilizar recursos que la psicología pastoral pone a nuestra disposición. Por ejemplo, la primera sería lo que denominamos enfoque cognitivo, que es reconocer la centralidad de Jesús en nuestra vida práctica y también en la teología de acción, como también se denomina. El segundo aspecto sería estimular la imitación del estilo ministerial de Jesús como ejemplo. Podríamos decir también como modelo maestro o master model, como dicen los anglosajones. Y el tercero, desarrollar la destreza de la reflexión bíblica, teológica y psicológica para sustentar el acompañamiento pastoral. Muchos de vosotros y de vosotras, seguidores de Radio Anglicana, pertenecéis al clero. Sois pastores, presbíteros, ministros o ministras de culto y habéis tenido contacto de una forma u otra con el acompañamiento pastoral y la psicología pastoral. Por eso este enfoque inicial en esta audición en Radio Anglicana de hoy está centrada en una introducción para laicos y para miembros del clero a lo que denominamos psicología pastoral. Desde esta perspectiva de teología, como ya se ha denominado, de acción psicológica, no hay duda que hay un relato que es el viaje a Emaús en el Evangelio de Lucas 24, 13, 35, que nos inspira y puede servir también como orientación, en este caso como coping model o copia de modelo. Obviamente sería pretencioso intentar hoy en esta emisión radiofónica reducir, sintetizar la profundidad del significado del texto. Lo voy a dejar exclusivamente con el aspecto del enfoque pastoral psicológico. La narrativa del camino a Emaús y el encuentro transformador con Jesús resucitado es la parte central que ilumina este ministerio de acompañamiento psicológico pastoral, para que podamos identificar ciertos principios claves en las guías prácticas que podemos establecer nosotros mismos, primero como creyentes, seguidores del Evangelio y también como ministros de culto. Se trata de un paradigma de un cuidado pastoral en el mejor sentido del término. Vamos a considerar primero
los principios que se pueden manifestar en los siguientes párrafos. El primero son los discípulos. Advertimos enseguida que son aquellos dos discípulos quienes aparecen primeramente en escena. Por ello vamos a inferir que era gente común. No pertenecían al grupo elegido de los 12, como aquella que partía de Jerusalén el domingo después de la Pascua. Les embargaba un sentimiento de derrota, de desánimo, de pérdida. Podemos decir de duelo, hablando en términos de psicología clínica. Estaban confusos, frustrados por la duda, por la ansiedad, por el temor. Y muchas preguntas surgían en sus mentes. Porque había un profundo conflicto interior, una desilusión mezclada también con un poco de esperanza debido a la palabra que habían recibido de algunas de las mujeres, que eran portavoces vivas de la voz de Cristo, de la voz del Evangelio. Se estaban enfrentando a ese desafío del momento. Se esforzaban por lograr cierta resolución. Podemos ver un paralelismo con muchos aspectos que nos han ocurrido en la vida, que nos hemos encontrado en esas mismas vicisitudes o situaciones, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Pues bien, esos discípulos van hablando de lo que había ocurrido en Jerusalén, es decir, no es que quieran olvidar los sucesos, sino que van asumiendo la crisis. Y esto es importante. Reciben al desconocido con hospitalidad y están abiertos a dialogar con él. Así que se da la primera fase de la creación de ese vínculo terapéutico. Confiadamente comparten el relato y las visiones y sus propias experiencias. Y aquí tenemos ya un primer modelo de la pista a seguir. Reconocer la eficacia del cuidado pastoral requiere que comencemos no con quienes ministran, sino con quienes necesitan ayuda según su propia situación existencial. Se acercan a la iglesia muchas personas que van buscando precisamente esta asistencia y acompañamiento. Los discípulos en camino a Emaús enfrentaban una gran pérdida y la derrota aparente de su líder junto con la destrucción de sus ideales y esperanzas. Era una destrucción en la propia piedra angular que sustentaba su fe. Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta en este proceso del camino a Emaús, algo que ocurre que resulta ser el punto crucial de esta situación histórica. Los discípulos ponen en práctica su fe al invitar al desconocido a comer con ellos. Según hemos leído muchas veces, ellos habían estado hablando con Jesús acerca de la redención y ahora toman una acción redentora dándole y ofreciéndole hospitalidad. Eso es el principio de nuestra iglesia, una iglesia de puertas abiertas, hospitalaria, sin importar quién, si conocemos o no conocemos a esas personas. Así ocurre esta segunda fase de la comunidad. Al recibir ese don hospitalario al desconocido, este desconocido se convierte en compañero. Sabemos la raíz latina, cum panis, es decir, acompañar o el compañero con quien compartimos el pan. Cum panis, compartimos este pan, en este caso de vida. Y otra clave para hoy psicológica, necesitamos tanto la acción como el análisis reflexivo. Comprender, pero también desde la práctica y la acción. No dejarla en un efecto vacío, simplemente en un protocolo de hospitalidad. Extenderse hacia el desconocido es sin duda una dimensión importante del Evangelio del Reino y además nos da un ministerio a todos como sacerdocio real, a todos los bautizados, a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso aquellos discípulos en camino a Emaús nos están dando una clave para la psicología pastoral de hoy en día. Una clave maravillosa, luminosa, trascendente. Una clave enfocada también en una psicología de acompañamiento, en una verdadera psicología clínica, cliné, la que se inclina y escucha al enfermo, al doliente, al necesitado.
Y entonces ahí aparece el pastor que acompaña. Podemos así ver que ese desconocido es el mismo Jesús, modelo de acompañamiento liberador y sanador, perfecto copia de maestro, perfecto coping model y master model. Observemos que establece una relación entre caminantes y camina con los discípulos a lo largo del viaje. Los acompaña como nosotros, hermanos, acompañaremos a otros con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestro silencio también, sabiendo escuchar, que es parte del acompañamiento. Notamos que Jesús se une a los discípulos allí donde ellos están, entrando en comunión con ellos. Se vuelve su prójimo. No les dice de inmediato quién es Él. No llama la atención sobre su persona. Deja que ellos trabajen interiormente, cognitivamente, la fe y el reconocimiento. Es un evangelio que se manifiesta de amor, de acompañamiento y de ternura. También de profunda psicología enraizada en esta maravillosa psicología del amor y de la misericordia. Nada más por hoy, queridos hermanos. Os emplazamos la próxima semana para seguir aprendiendo un poco más de esta psicología y fe que tanta falta nos hace a nosotros y a nuestras comunidades. Comencemos por nosotros mismos y desde aquí damos las gracias a la Delegación de Medios de Comunicación de la IERE y al propio obispo, nuestro querido obispo diocesano don Carlos López Lozano, y a todos vosotros y a Radio Anglicana por hacer esto posible. Esta es Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. Descargue nuestra aplicación para Android y iPhone. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia en España. Cantad y orad con nosotros, jóvenes de toda la tierra. Cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo.